Buenas noches a todos. ¿Están contentos? ¿No se sienten? Abra la escritura conmigo en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 7. Y trabajemos este día con una idea que es posiblemente una buena continuación de la conferencia del domingo, puesta solamente sobre la mesa en uno de sus puntos y profundizada un poquito más para nosotros. Casi todos lo vamos a ver suceder, querramos o no. Diga conmigo, queramos o no. Lo más fuerte que pueda. Queramos o no, el tema que hoy vamos a tratar es un asunto real y es un asunto que va a suceder, queramos o no. Diga conmigo, va a suceder. ¿De acuerdo? Hebreos capítulo 7, versículo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 7. Esta es una clase de liderazgo, así que creo que este sería uno de los elementos esenciales del propósito de un líder en la tierra. Uno de sus elementos integrales o uno de los elementos básicos con los que se puede calificar la vida de alguien considerado un líder. ¿De acuerdo? Muy bien. Hebreos 7:7 dice así: y sin discusión alguna. ¿Va a suceder? ¿Queramos o no? Dígalo. Eso es bueno, porque si va a suceder, queramos o no, tenemos la garantía de que va a suceder. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué va a suceder? No, eso ya depende de, dice la Biblia, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es un versículo que vale la pena aprendernos de memoria. ¿De acuerdo? Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Otra vez? ¿Creen que haya un objetivo o una razón o un propósito por el cual el diablo intente tan agresivamente distanciar al menor del mayor? Porque sin discusión alguna, ¿ok? Salga de su lugar, busque 2 o 3 personas y repítale el versículo. Cierre su Biblia y repítaselo de memoria. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Descansen, chicos. Muy bien, tomen su lugar, pónganse cómodos. Muy bien, ¿se aprendieron un versículo de memoria? ¿Cómo dice? Ok, una vez más, la última vez. Entonces, podemos partir en este momento de una premisa básica de liderazgo, y es que un líder es aquel que lidia con algo en su generación para que la siguiente generación no tenga que lidiar con eso. Básicamente. ¿De acuerdo? Entonces, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿En qué consiste
la bendición del mayor sobre el menor. Bueno, no consiste solo en el hecho de que alguien ore y bendiga a alguien más. Porque si esto fuera así, el menor también podría, pero la expresión sin discusión alguna significa que es una prerrogativa, una responsabilidad y una tarea inherente al momento en el que cualquier hombre, mujer, hijo de Dios, joven, adulto, es colocado en una posición de responsabilidad. Le llamamos liderazgo a este nombramiento o a este honor que recibimos, porque es un honor servir, ¿sí o no? Muy bien. Ser líder implica que vas a lidiar con algo. ¿Hasta aquí va conmigo? Ok. Porque si te nombraron líder y crees que no vas a lidiar con nada, estás muy equivocado. Así que tenemos en la Escritura una idea fundamental. No se necesitaría un líder si no hubiera algo con que se tuviera que lidiar. ¿Ya me entendieron o no? No necesitas líderes si no hay nada que sea un problema o un estorbo o una situación que atender. No habría necesidad. No habría necesidad de aquellos 70 varones que Moisés tuvo que levantar en el monte, ¿lo recuerdan? No habría necesidad de estos 70 varones si el pueblo no hubiera crecido tanto y la demanda en tiempo, en desgaste para Moisés no hubiera crecido. Moisés tenía que lidiar con algo que ya estaba afectándole, y si él no hubiera lidiado con eso, los siguientes líderes o el siguiente líder habría sufrido dramáticamente a la hora de poder continuar el liderazgo de Moisés. De hecho, vamos a hablar de estos dos para poder plasmar de manera práctica esta idea. Todo líder es posicionado para lidiar con algo. Entonces, si alguien dijo, bueno, ya soy líder, ahora puedo dar las órdenes, no has entendido nada de liderazgo. ¿De acuerdo? Porque la primera tarea de Moisés como líder no es ordenar, es pelearse con Faraón. Alguien tiene que lidiar con Faraón, ¿o no? Luego, cuando Josué es colocado como líder, lo primero que es colocado es para lidiar con Jericó. Entonces, todo líder es puesto en la tierra para lidiar con algo. Dígalo. Si un líder es colocado en la tierra para lidiar con algo y él muere y la siguiente generación tiene que lidiar con lo mismo, esa sería una calificación reprobatoria de su liderazgo. ¿Están aquí? Muy bien. Entonces, Jesús no podía ascender al cielo sin haber concluido la tarea de su liderazgo en la tierra. No eres el alfa y la omega nada más porque sí. Eres Jesucristo, Emmanuel, eres Dios con nosotros. Diga conmigo, con nosotros. La expresión con nosotros significa veniste a lidiar con algo, ¿o no? Entonces ven a Jesús lidiando con los fariseos por un lado, ven a Jesús lidiando con sus propios discípulos y sus problemas existenciales, ven a Jesús lidiando, por supuesto, en la cruz del Calvario, derrotando a Satanás. ¿Ok? ¿Hasta aquí va conmigo? Nosotros ya no tenemos que derrotar a Satanás nunca más. ¿No me entendieron? El sello de que su liderazgo fue correcto es que la siguiente generación y la siguiente generación y la siguiente generación ya no tuvo que lidiar con eso. Entonces, la tarea de liderazgo, la tarea es que
cuando te colocan en un lugar, te colocan para lidiar con algo. Regularmente te colocan para lidiar con algo grande siempre al principio. Entonces, la primera tarea de Moisés no es hacer otra cosa, sino encarar a Faraón, que representa a Satanás en la Escritura. Encarar a Faraón y llevar a cabo un punto final a 430 años de esclavitud. Entonces, Moisés es escogido como líder para lidiar con la esclavitud que oprime a toda una nación por 430 años. ¿De acuerdo? Muy bien. Para que la nación no volviera a ser esclava nunca más. Entonces, cuando la Escritura dice que sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor, es que los menores o la siguiente generación tiene que heredar menos problemas o tiene que heredar circunstancias distintas porque la generación anterior lidió con ellas. Si una generación lidia con el desorden, la siguiente generación no va a tener que lidiar con el caos. ¿Me entendieron? Si una generación lidia con el desorden, la siguiente generación ya no sufre el impacto o la influencia o el daño que el caos produce en una generación. Pero alguien tiene que lidiar con eso. ¿Están aquí? Entonces, no solamente lidiamos con algo en el aspecto social o con una influencia o con un asunto que tiene que ver con el mover de maldad que hay en la sociedad en la que vivimos, pero también hemos sido elegidos y hemos sido escogidos para lidiar con algo para que nuestros hijos no tengan que pelear con eso. ¿Hasta aquí? ¿Van conmigo? Muy bien. Entonces, tu liderazgo consiste en eso. La otra premisa es que un líder, la tarea de un líder es que al lidiar con algo, permite que la siguiente generación empiece posicionada. Una generación tiene que ganar una posición, pero sus hijos nacen en la posición que ganó su generación anterior. Entonces, por eso dice la Biblia, sin discusión alguna, el menor es bendecido. Entonces, el mayor es la generación anterior. La generación anterior tiene que ver con los que están dirigiendo a la siguiente generación. Y ahora lo que tenemos aquí es un ejemplo claro de cosas con las que alguien tiene que lidiar para que la siguiente generación no tenga que lidiar con eso. ¿Hasta aquí va conmigo? Muy bien. Hablemos de algunos ejemplos negativos. Por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Con aquellas cosas con las que Abraham no lidió, Isaac lidió. Y con las cosas con las que Isaac no lidió, Jacob lidió. ¿O no? Ejemplos. No es mi esposa, es mi hermana. ¿Recuerdan la historia? Isaac. Con lo que una generación no lidia, la siguiente generación lidia. Entonces, la tarea del liderazgo es que nuestra siguiente generación no lidie con ciertas cosas porque estos enemigos no son para ellos, son para nosotros. ¿Están oyendo? Hay enemigos que no son para nosotros, son para otros. Pero hay enemigos que son para nosotros porque no son para otros. ¿De acuerdo? Porque la siguiente generación no va a saber cómo lidiar con estos. Sobre todo, observen, si un enemigo logra perseverar o continuar su daño a la siguiente generación le va a costar más trabajo. ¿Están oyendo? Entonces, si Josué hubiera fracasado con Jericó, las siguientes generaciones no habrían sabido qué hacer con Jericó.
Entonces, hay enemigos que son para nosotros. Gracias a Dios que prepara algunos enemigos para ti. Pero la idea de que te los pone a ti es que ya no los tengan tus hijos. Tú tienes que lidiar con ellos. Entonces llegas a una iglesia, seas pastor o llegas a un área donde sea que te toca trabajar, y lo primero que haces es que lo primero que te saltan son las broncas más grandes. Y no vean los noticieros todas las mañanas. Estamos haciendo colas en la gasolina por eso, ¿o no? Entonces brinca, una persona es colocada como presidente de una nación y lo primero que tiene que aventarse es un trompo, una mega bronca, ¿o no? Ahora, si el presidente o su gobierno lidia con ese problema y lo resuelve, la siguiente generación ya no va a lidiar con ese problema. Pero como las generaciones anteriores no lidiaron con el problema, nosotros ahorita estamos haciendo colas en una gasolinera. No deberíamos estar haciendo colas en una gasolinera. Estamos haciendo colas en una gasolinera porque alguien no lidió con un problema que venía desde hacía años. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces, Josué 1:7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si leen el versículo con cuidado, déjenme llamar su atención y sesgar un poco la escritura o llevarla hacia un terreno hacia donde no siempre la llevamos, al menos no este versículo. Dice que el esfuerzo y la valentía no tienen que ver con los enemigos, tienen que ver con guardar los mandamientos. No tiene que ver con la conquista. ¿Lo están leyendo ahí? Dice: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley. ¿Para qué te tienes que esforzar y para qué tienes que ser valiente? No dice esfuérzate y sé valiente porque hay gigantes en la tierra prometida que vas a tener que derrotar. ¿Me están oyendo? Se necesita más esfuerzo y valentía para guardar la palabra que para derrotar un enemigo. Eso significa que la gente que se esfuerza para guardar la palabra y se hace valiente en ella, eso significa que hay elementos que obstruyen que esto sea posible. No necesitas esforzarte cuando no hay ningún obstáculo. No necesitas esforzarse cuando no hay ningún enemigo. No necesitas ser valiente cuando no hay nada que te atemorice. No necesitas ser valiente si no hay nada que estuviera colocado entre tú y tu sueño o tú y tu destino. Entonces, para Josué la orden es esta: Josué, tienes que ser valiente en hacer todo lo que te voy a decir. ¿Me están oyendo? Porque este es para lo que realmente se necesita esfuerzo y valentía. Se necesita más valor para oír a Dios decirle regala tu carro que para echar fuera un demonio. No estoy pidiendo carros, ni gasolina tenemos. Como un meme que alguien le está regalando a su novia un galón de gasolina. Aleluya. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a ver algo así, no? En la vida. Pero, ¿entienden lo que quiero decir? Se necesita más valor, se necesita más fortaleza. Esfuérzate y sé valiente, dice, en poner por obra lo que te voy a mandar a hacer. El tema de los enemigos es un tema distinto, porque en el tema de tus enemigos yo estoy involucrado. Para el tema de los enemigos, para eso me tienes a mí. Pero para el tema de hagas lo que yo te voy a decir que hagas, por loco que parezca, no hay otra forma de hacerlo. Lo tienes que hacer tú y no hay nadie más. ¿Están aquí? Entonces, esta era la parte vital. Moisés es una generación que lidió con algo, o representa a una generación de líderes que lidia con algo, para que Josué pueda enfocarse en otra cosa. Y este es el punto. No sé en cuántos llevo, pero este es un tercero o cuarto punto. El riesgo de que la siguiente generación tenga que lidiar con un problema que la primera generación no pudo resolver
es que la otra generación tiene que distraer su tiempo que estaba ya preparado para otra cosa en lidiar con un problema que... ¿Están aquí? Pues, ¿qué habría sucedido si Josué recibe la orden de conquistar la tierra prometida, pero Faraón y su ejército siguiera vivo? Josué tendría dos enemigos: el de su futuro y el del pasado de la generación de Moisés. Entonces tendría que dedicarle tiempo y meses o años para derrotar a Faraón y para derrotar a su ejército cuando tendría que haber estado conquistando. Y esta es una de las cosas que retrasa a las generaciones en el liderazgo. Una generación es colocada en un lugar, te colocan ahí en medio de los niños para que lidies con algo que no tiene que ver con el llanto del niño. Te colocan como líder de jóvenes y entonces en cuanto eres líder de jóvenes tienes que lidiar con algo. Te colocan como líder de grupo familiar y en cuanto eres líder de grupo familiar tiendes a empezar a lidiar con algo. Todos lidiamos con algo. Es la tarea del liderazgo. Entonces, lo que la Biblia dice es: si vas a lidiar con algo, esfuérzate y sé valiente en poner en obra lo que te voy a decir. ¿De acuerdo? Y esta parte es la fundamental. Moisés se hizo experto en sacar una nación, pero no pudo meterla. Moisés es experto en sacar. Josué se hizo experto en meter. Moisés es experto en liberación, pero Josué es experto en conquista. Moisés nunca conquistó nada. 80 años de liderazgo, no conquistó nada. Josué conquistó en su primer mes de liderazgo. ¿Están oyendo? Cada generación lidia con algo. Si Moisés no hubiera lidiado con Faraón, Josué no puede enfocarse en conquistar la tierra prometida. Josué no se puede enfocar en algo hasta que un líder se dedica a lidiar con el monstruo que le toque enfrentar. ¿Están aquí? Entonces veamos algunas ideas al respecto. Moisés tiene que lidiar con un pueblo por el que nadie hace nada, porque es un pueblo explotado, es un pueblo oprimido, es un pueblo esclavizado. ¿De acuerdo? No solo tiene que lidiar con el tema de la esclavitud y sacarlos, pero tiene que lidiar con un pueblo que ya olvidó y de hecho está molesto. Es un pueblo que siente que Dios lo ha olvidado. Es un pueblo que siente que su padre lo ha dejado. ¿Están aquí? Y es por eso que el ministerio más fuerte de Moisés no es la conquista, es la paternidad. ¿En qué consiste los 40 años de vida de Moisés? En escuchar personas, recibirlas, oírlas, sanar su corazón o no. Pero eso no los hizo soldados. Eso los hizo hijos. Y los hizo hijos porque antes eran siervos. Y un siervo piensa muy distinto que un hijo. El siervo vive al día. El hijo sabe que va a heredar algo. El siervo no tiene sueños propios. El hijo sueña en grande. Entonces Moisés tiene la tarea de sacarlos de la esclavitud y también lidiar con esta orfandad que lleva 430 años. Moisés tiene que lidiar, el enemigo más difícil de Israel es la orfandad. ¿Están aquí? No son los latigazos, no son las actitudes ásperas de los egipcios, es el sentimiento de no hay nadie que pelea por nosotros.
Moisés tiene que lidiar, y es importante esto, porque si tú no crees que alguien pelea por ti, jamás vas a pelear por alguien. Entonces, para que Josué pueda cumplir su tarea, Moisés tiene que lidiar con un espíritu de orfandad. Es por eso que Moisés es más papá que el general. Y otra cosa, es más papá. Su naturaleza es bonachona. Por eso su suegro le dice: Moisés, llevas todo el día dando consejería. Tiene una naturaleza paternal. Pero esta naturaleza paternal fue elegida por Dios con sabiduría. Fue elegida con Dios con toda inteligencia. Si el primer líder de Israel hubiera sido un general, ¿cómo habrían reaccionado? Habrían dicho: me sacaron de... ¿Están aquí? Pues, regularmente la gente que no sabe, la gente que Dios le da un líder conquistador, si no ha resuelto su conflicto de orfandad, jamás va a poderse sumar a sus filas. Puede, porque no ha lidiado con un asunto de ¿qué? De orfandad. Diga conmigo, orfandad. Otra vez. Este tema de orfandad es fundamental. Eliseo va a hacer el doble de milagros, pero ellos siguen buscando el cuerpo de Elías. Entonces, Josué es militar de carrera. No vemos a Josué dando consejería. Vemos a Josué dando órdenes. ¿Están oyendo? Entonces, una generación lidia con el tema de paternidad para que una vez que descubran con la columna de fuego, con la nube, descubran que Dios está con ellos, entonces ahora Dios puede decirle al pueblo: ahora quiero que ustedes hagan algo por mí. ¿Están oyendo? Pues durante todo el desierto Dios nunca les pide que conquisten nada. Ahí va de nuevo. Durante toda su estancia en el desierto, Dios nunca les pide que conquisten nada. ¿Por qué? ¿Los está malcriando? No. En el desierto no los está preparando para conquistar algo. Ellos están siendo conquistados por Él. Por eso los trae 3 meses después al Sinaí y les dice: tú eres mi especial tesoro. Eres... ¿De acuerdo? Y entonces el siguiente líder, Josué, puede dedicarse de lleno, ya que Moisés ha lidiado con el problema de orfandad, y entonces ellos saben: hay alguien que está por nosotros. Ahora puedo tener un líder que me diga: Dios nos ha dicho que vayamos a conquistar la tierra prometida. Pues todo el tiempo del desierto ellos no reciben instrucciones militares. Son tratados como hijos. ¿Cómo lo sabemos? Por la expresión que se cuenta de ellos en el desierto. Tus zapatos no tuvieron hoyos. Tu ropa no envejeció. No te faltó de comer. ¿Quién está hablando? Un papá. ¿A quién le está hablando? No hay diálogo sobre conquistas, no hay diálogo sobre guerra. Si hay algunos enfrentamientos de los enemigos con los que Moisés tiene que lidiar, ¿o no? Porque si Moisés no lidia con estos problemas, Josué no puede dedicar su tiempo y sus fuerzas a hacerlo. Yo quiero que mis hijos puedan dedicar sus fuerzas a conquistar, pero yo dediqué mis fuerzas a lidiar con algunos problemas que no quiero que ellos tengan. ¿Están aquí? La tarea del liderazgo es lidiar con ciertos problemas o lidiar con aquellas cosas que están frente a sus ojos para que la siguiente generación no tenga que sufrir. ¿De acuerdo? Moisés representa a Jesús. Lo sabemos por muchas causas, pero una de ellas, la más conocida teológicamente hablando, es porque Moisés se presenta como libertador y su primer milagro es convertir el agua en sangre. Su último milagro antes de provocar libertad es la muerte del primogénito. Jesús es llamado libertador. Su primer milagro es convertir el agua en vino y su último milagro es su resurrección. Entonces Moisés es Jesús y hay muchas otras maneras de demostrarlo. Pero desde el punto de vista de la revelación de la Escritura,
Moisés es Jesús, eso significa que el mar rojo representa, cuando se abre, la muerte del pecado, porque se tiene que cumplir la escritura. Sepulté vuestros pecados en lo más profundo de la mar. Y lo único que fue históricamente sepultado en lo más profundo de la mar son los egipcios que persiguieron a Moisés y al pueblo de Israel. Quedaron sepultados. Entonces, la mar se abre y en lo más profundo de la mar corren los soldados egipcios para tratar de agarrar al pueblo de Israel, pero el mar rojo se cierra porque algo se habrá llamado mar rojo, porque tiene que ver con la sangre del cordero. Con la sangre del cordero, tus enemigos quedaron sepultados en lo más profundo de la mar. Moisés dice: nunca más vas a volver a acordarte de ellos. Estos que hoy te persiguen, estos que hoy ves, nunca más para siempre los verás. Porque recuerden que hay bíblicamente y por el Espíritu una revelación con respecto a con la forma en la que Dios se refiere a nuestra propia vida, cuando dice: no me acordaré más de vuestros pecados, porque han quedado sepultados en lo más profundo de la mar. ¿De acuerdo? Entonces Moisés representa a Jesús, que a través del mar rojo lidia con algo que es el pecado, la esclavitud, este sentido de orfandad. Es por eso que antes de ser cristianos y antes de recibir a Cristo, nos referimos a Él como Dios, pero después nos referimos como Padre, porque nuestro sentido de orfandad desaparece y un espíritu que clama Abba Padre es depositado dentro de nosotros. Ahora, si Moisés representa a Jesucristo, y en esta representación nos da una clara idea de su tarea, con qué vino a lidiar Moisés, nos habla de con qué vino a lidiar Josué. Si Moisés es Jesús, ¿quién es Josué? Moisés, mar rojo, sepultura, libertad. Josué, Jordán, conquista. ¿Quién es Josué? Representa al Espíritu Santo. ¿Dónde está Jesús siendo lleno del Espíritu Santo? En el Jordán. ¿O no? Moisés lidia con el mar, Josué en el Jordán. ¿Hasta aquí van conmigo? Muy bien. Entonces, Jesús es lleno del Espíritu en el Jordán. Y cuando hablamos del Espíritu, hablamos del río, ¿o no? Entonces, cuando hablamos del Espíritu, hablamos del río. Eso significa que Jesús vino a la tierra para lidiar con algo, pero esa ya no es la tarea del Espíritu, es la tarea de Jesús. El Espíritu Santo ya no no está en la tierra para morir por los pecados. El Espíritu Santo está para llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Su tarea es que podamos conquistar juntamente con Él. Entonces Jesús hace su tarea, porque una generación lidia con algo para que la siguiente generación ya no tenga que lidiar. El Espíritu Santo ya no está lidiando con Satanás, lidiando contigo. Es la neta. El problema del Espíritu Santo no es el diablo, eres tú. Quien estorba al Espíritu no es Satanás. Quien estorba al Espíritu Santo es quien lo tiene. ¿O no? Les cayó de peso, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, le dice Dios a Josué: Josué, esfuérzate y sé valiente en poner por obra aquellas cosas que te voy a decir que vas a hacer. La primera es que te vas a aventar un trompo contra Jericó. Vas a aventar un paquetotototote. Pero la idea es esta: el pueblo tiene que ver que ellos lidiaron con un problema, tú lidiaste con otro, pero su Dios es el mismo. Para que sepan que como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Aquí va conmigo? Entonces, como pastores lidiamos con algo en la iglesia. Entonces, por ejemplo, si un pastor trabaja con una iglesia que es religiosa, tiene que lidiar con la religiosidad para que la siguiente generación no sea una generación apática y muerta, sino una generación que ame el mover del Espíritu Santo. ¿O no?
ustedes tienen que lidiar con algunas cosas. Quizá tengan que lidiar con el desorden para que la siguiente generación sea ordenada, porque la siguiente generación es la que conquista y nadie desordenado ha conquistado nada en la vida. ¿Me están oyendo? Es por eso que el siguiente líder, llamado Josué, es un general. Y creo que alguna vez se los enseñé. Y el siguiente líder después de Josué son profetas. Perdón, son jueces. Jueces para enseñarle carácter. Y el siguiente son profetas para enseñar visión. Y el siguiente son reyes para enseñar reino. En otras palabras, quien no entiende paternidad va a ser casi imposible que comprenda el reino. El pueblo de Israel fue educado así, en esta ruta. Primero un Moisés, luego un Josué, luego jueces, luego profetas, luego reyes, porque tenía que ser sanado y llevado de la mano en una historia y formación como nación. Primero tienes que entender que tienes papá, que no eres huérfano, luego tienes que aprender a seguir instrucciones y órdenes, luego vas a aprender carácter, por el tema de los jueces es un tema de carácter, y luego vas a entender visión y vas a expanderte, y luego vas a entender reino, vas a tener coronas. Esta ruta que Dios siguió, los líderes que Dios le puso al pueblo de Israel a lo largo de su historia, no son un accidente cronológico, son una planificación divina. ¿Están aquí? Pues todos los de ustedes, los que ya no tienen problemas de paternidad, ya no lo tienen para que puedan entonces entrar en el tema de conquista. ¿Me están oyendo? La gente con la que no se puede trabajar en una iglesia para conquistar tienen problemas de paternidad, quieran o no. Porque el que se sabe hijo se avienta a conquistar. ¿O no? Porque sabe. Voy a darles un ejemplo para cerrar. ¿Ok? ¿Me regalan 5 minutos más? Qué bueno, porque todavía tengo tiempo. Entonces, cuando mi hija empezó a ir a la universidad, por primera vez comenzó a decirme, voy a salir tarde por los exámenes, estudios, así que voy a estar llegando como a las 11 de la noche al metro. ¿Por qué no le importa llegar a las 11 de la noche al metro? Porque alguien la va a recoger. ¿Ya me entendieron? Ella no tiene que lidiar con ese problema porque alguien más lidió con ese problema. Entonces puede dedicarse a conquistar. Con lo que una generación lidia, la siguiente generación ya no tiene que lidiar. Todos nosotros tenemos enemigos naturales de nuestra generación. Tenemos que lidiar con ellos. Si lidiamos con ellos, nuestros hijos ya no van a lidiar con eso. ¿Hasta aquí va conmigo? Bien. Los líderes, pastores, nos toca lidiar con eso. Porque dice Hebreos capítulo 7, versículo 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido. ¿Cómo fue bendecido? Porque el mayor lidió con algo para que el otro pudiera enfocarse en conquistar. Si ustedes dirigen un área y entregan el área en el siguiente líder y el siguiente líder tiene el mismo problema que tú tuviste cuando tú tuviste el área, no lideraste nada. Liderazgo es lidiar con algo. ¿Están oyendo? Imagínate que contratas un gerente para que haga crecer las ventas y el gerente no hace crecer las ventas en nada. ¿Cuánto tiempo lo conservas? Algunos deberían renunciar. ¿Me están oyendo? Tienes que lidiar con algo. Diga conmigo, tengo que lidiar con algo. ¿Saben cuál es la bronca de ustedes? ¿Y cuál es el problema de liderazgo de esta generación? Que una vez que nos ponemos como líderes, decimos, ok, gloria a Dios, recibo el llamado y acepto el reto. Entonces de repente me topo con lo que tengo que lidiar y lo que hago es regresarle el problema a la persona que me puso ahí. Si le regreso el problema a la persona que me puso ahí, entonces ¿para qué me pusieron a mí? Te pusieron ahí porque tú podías lidiar con eso. De eso se trata el ministerio, que lidies con el problema. Pues si vas a venir a una junta con la pastora Rosalén y dice, es que en el grupo tenemos estos problemas. Pues claro que los tenemos. Si no, tú no tendrías chamba, ni ministerio.
Estás ahí para lidiar con eso. Resuélvelo. Esfuérzate. Entonces tú lidiaste con el problema y dices, mira, tenemos una bronca porque era un caos, esta bola de desordenados que llegan todos tarde, pero ya están llegando todos. ¿Saben por qué hacemos que el pastor parezca tirano? Porque nosotros queremos que él resuelva todos los problemas que nosotros teníamos que lidiar con ellos. Y como el pastor tiene que lidiar con todos los problemas, el pastor tiene que poner en cintura a todo el mundo, entonces el pastor adquiere una... ¿O no? Ahora piensa en el detalle. Cuando están en el desierto, ellos literalmente hacen enojar a Moisés. ¿Por qué hacen enojar a Moisés? Porque Moisés ha resuelto el problema de la orfandad y ellos todavía quieren construir un becerro de oro. Un Dios que sea su papá que los lleve de regreso a Egipto. Ellos no saben cómo resolver el problema. Y esa es la razón por la que toda una generación no entró. Una cosa habría sido que Moisés no hubiera entrado, pero los demás sí. Pero Moisés no entró y nadie de su generación entró con él. ¿Por qué no entraron? No pudieron resolver. Ustedes tienen que resolver el problema. Porque si dicen, no, pues para resolver el problema mejor se lo doy a otro. ¿Me están oyendo? Pónganse de pie. Vamos a terminar nuestra clase hermosa y bella de esta noche sobre liderazgo.